les contábamos cuando observábamos la información de lo que ocurrió ayer en el municipio, o mejor, en el distrito de Turbo, donde se realizó el primer diálogo regional vinculante para el departamento de Antioquia en ese avance en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Ya está con nosotros aquí en esta mesa el secretario del CERES de Seguridad Humana y Gobierno del departamento de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez. Bienvenido, secretario. Buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días, Paula. Un saludo muy especial a usted, a todos sus compañeros de la mesa de trabajo. Y gracias pues por la oportunidad de estar hoy en Consejo de Redacción. Vamos a estar hablando de varios temas, entre esos, secretarios, ya lo decíamos, lo que pasó ayer en la región de Urabá con una participación bastante nutrida e importante. ¿Qué balance tenemos desde la gobernación? Yo creo que el balance es muy positivo. Destacar en primer lugar la participación, la asistencia. Nosotros estimamos que ayer hubo unas 10.000 personas en el estadio de Turbo. Esa capacidad de convocatoria de los alcaldes de la misma gobernación fue muy importante. Tuvimos la presencia de 3 alcaldes del hermano departamento del Chocó. Presencia masiva, participación masiva, en primer lugar. En segundo lugar, creo que fue muy acertado que la gobernación de Antioquia, el gobernador Aníbal, ha venido haciendo un esfuerzo por articular los diálogos regionales vinculantes con el gobierno departamental, con, de alguna manera, el acumulado de la Agenda 2040 y fue muy importante tener casi que 10 propuestas regionales construidas con los alcaldes que se le presentaron al presidente de la República. En ese diálogo, digamos, previo, el gobernador ha estado muy orientado a presentar proyectos de alto alcance, de inversiones importantes, proyectos de alcance subregional y obviamente los alcaldes tuvieron la oportunidad de presentar proyectos específicos, muchos de ellos en los temas de infraestructura educativa, agua potable, mejoramiento de vías secundarias y terciarias, proyectos productivos, pero yo creo que el gran llamado que hubo ayer en Urabá es al camino de las oportunidades, de la educación de los jóvenes. Y fue un hito muy bonito porque fue prácticamente un clamor de los 10.000 asistentes que habían ayer o que estábamos ayer en el estadio, y es la solicitud al presidente de la República para que Urabá sea sede de los Juegos Deportivos Nacionales 2027. Pues ya vamos a entrar en ese tema, pero antes, secretario, queremos puntualizar en unos apartes del discurso que entregó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, quien pidió ese respaldo para la región de Urabá, una región que ha sido bastante afectada por la violencia. Muy difícil un mejor escenario que Urabá, porque aquí sí que se ha sentido la violencia. Aquí sí que nos ha golpeado por décadas la violencia. Vimos un gobernador empoderado, hablando duro, fuerte, contando lo que se ha hecho en Antioquia, porque es que en Antioquia hay un camino recorrido y ese es el mensaje que se le dijo al presidente. ¿Sabe qué me llamó la atención? La camiseta que tenían, ustedes vieron, la camiseta que tenía, la camiseta colorida. Era un mensaje claro: queremos los Juegos Nacionales en Urabá. Sí, así es, Juan. Yo creo que fue un mensaje contundente, además de la camiseta que teníamos muchos pues puesta, porque tenemos la camiseta puesta para seguir trabajando por ese sueño, por ese propósito de Urabá. Yo creo que es una solicitud además justa, porque Urabá es una cantera de deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, que le han entregado a Colombia medallas olímpicas y que le han puesto los colores de Colombia en alto en las competencias a nivel internacional. Pero además una región en la que hay niños, niñas, jóvenes con un enorme potencial deportivo, con un enorme potencial cultural. Por eso el gobernador también anunció ayer realizar una gran actividad cultural, un gran carnaval de la cultura en Urabá el año entrante, en el primer semestre, para de alguna manera seguirle dando una voz de esperanza a una región que, creo yo, de manera justa está haciendo realidad proyectos que fueron utopías. Sí, claro. Los puertos, las vías de cuarta generación, el Urabá, que tiene un enorme potencial turístico. Es que nosotros en unos años, un viernes vamos a decir vámonos para Necoclí, vamos a estar en 5 horas en Necoclí. ¡Qué delicia! Esa va a ser la realidad. Doctora, ahí hay una cosa para aprovechar el tema de los Juegos Nacionales, y es que históricamente los Juegos han tenido unas sedes, pero tienen que llevar
algunos deportes a otras subsedes por temas de infraestructura. Urabá tiene una particularidad, primero que tiene varios municipios y segundo que tiene el agua salada del mar, el agua dulce el río y los escenarios en tierra. Entonces no tendría que tener subsedes en otras partes y esa ya es una gran ventaja para la propuesta de Urabá como Así sede. es, John Jaime, así es. Creemos que Urabá tiene unas características y que en el 2027, sin ninguna duda, Mar 1, el túnel Guillermo Gaviria Echeverri y Mar 2 van a estar terminados. Sí, además. Y seguramente los proyectos portuarios van a ir muy adelante en su proceso de construcción, pero además Urabá viene generando un desarrollo enorme en logística hotelera, en capacidad hotelera, lo cual también es muy importante para esos Juegos Deportivos Nacionales. Pues secretario, un aspecto fundamental es de los Juegos Deportivos, pero sigamos revisando esos puntos también trascendentales en esos diálogos vinculantes. Y uno tiene que ver con la propuesta de acogimiento y sometimiento en todo este proceso de paz, en la propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro. Antes de que conversemos sobre eso, veamos lo que dijo el gobernador Aníbal Gaviria. Para nadie es un secreto. Y aquí no podemos tapar el sol con las manos, que en Urabá hay una importante presencia de grupos al margen de la ley. Por ello, aquí sí que es importante ese discurso y esa propuesta de sometimiento y acogimiento para que ojalá cientos, miles de jóvenes puedan dejar esas organizaciones delincuenciales para enrutarse en esa ruta que usted también nos ha propuesto de la educación como el camino virtuoso para esos jóvenes de Urabá, de Antioquia y de Colombia. Secretario Luis Fernando, ¿Urabá es prioridad en este meta de paz total del Gobierno Nacional? Sin ninguna duda, Andrea, es que Urabá es una región resiliente, es una región que ha padecido el rigor de las violencias, en una época las guerrillas, en otra época los paramilitares y hoy las autodefensas, los llamados gaitanistas o el Clan del Golfo, que tienen sin duda predominio en esta región, que tienen control territorial y que tienen una renta criminal inmensa relacionada con el tráfico, con el narcotráfico. Ayer en el vuelo que hacíamos hacia Medellín, estuvimos en un recorrido, digamos, más hacia el norte, no por la ruta tradicional, y se ven los cultivos ilícitos. Esa es la realidad que tiene Urabá. Pero lo otro, Andrea, es que Antioquia es el único departamento de Colombia con la presencia de 3 grupos armados organizados, el Clan del Golfo, el ELN y las llamadas disidencias. Antioquia lleva 40 años con la tasa de homicidios por encima de la tasa nacional y esa es una de las obsesiones nuestras, la reducción de los homicidios, las muertes violentas, de tal manera que la política de paz total debe tener total sintonía en Antioquia. Lo que sí hemos dicho claramente nosotros es que esa política debe ser liderada exclusivamente por el gobierno nacional, con unas reglas de juego claras y que bajo esas reglas de juego pues invitar al sometimiento o al acogimiento de las personas que hacen parte de estas estructuras criminales y que lamentablemente siguen generando la vulneración de los derechos humanos de tantas personas y esencialmente tantas muertes violentas. Secretario, esta mañana algunos defensores de derechos humanos le pedían al gobierno nacional que antes de sentarse a negociar le pidiera a estos grupos armados que entregaran a los jóvenes reclutados en Antioquia. ¿Cómo está ese fenómeno y usted cómo ve esa petición? Sin duda, Paula, que cuando hablo de unas reglas de juego claras, el gobierno nacional debe definir claramente, digamos, unos mínimos para poder avanzar en esos diálogos, en esos procesos, digamos, de conversaciones que conlleven, ojalá, al desarme, al sometimiento y, sin duda, el secuestro, por ejemplo, el reclutamiento de niños o de jóvenes. Deberían ser algunos de esos, digamos, condicionantes o de esos aspectos que el gobierno nacional podría fijar para poder sentarse con estos integrantes de estos grupos armados.
Doctor Luis Fernando, después de estas intervenciones del gobernador, las del presidente que fueron súper explosivas frente a los temas que hemos hablado en la mañana, ¿qué dijo la gente? La gente, porque se le dio espacio a la gente para participar, gente de intenciones comunales, líderes, ¿qué le piden al gobierno nacional? Ustedes ya habían hecho un trabajo, porque ese trabajo que se hizo desde la gobernación fue espectacular, pero ¿cuáles son las necesidades más sentidas de la zona que le reclaman al presidente? Presidente, no olviden esto, seguridad por supuesto, pero ¿en qué otras cosas? A mí me llamó la atención en el sitio que estaba, Sí. que cuando tanto el gobernador como el presidente hablaron, por ejemplo, de agua potable, y prácticamente hubo un clamor general sí, señor, de así todas es. las personas. Una región que es rica en agua y que los municipios muchas veces tienen escasez de esa, digamos, fuente hídrica. Cuando nosotros llegamos al gobierno de Antioquia, Arboletes estaba en una sequía y estaba sin una gota de agua. Así es. Entonces, agua potable. Yo pienso que sin duda educación También. es otro aspecto que es absolutamente importante para esta subregión. Nosotros pensamos que en educación, la educación técnica, la formación para el trabajo y sin duda la presencia fortalecida de las instituciones de educación, pues para allá las carreras o las profesiones, pero educación con pertinencia. Si Urabá tiene un enorme potencial turístico, deberíamos formar muchos jóvenes en ese enorme potencial turístico. Si Urabá tiene ya cerca los puertos, deberíamos formar jóvenes en logística portuaria, jóvenes bilingües, Claro. educación con pertinencia. Y yo no tengo ninguna duda que esa Urabá diversa y llena de capacidades en cultura, el tema de la danza, la cultura, los deportes, pueden ser otro elemento fundamental. Y hay un aspecto que es muy contradictorio, pero que es real. Nuestro gobierno es un obsesionado por la vida. Todavía hay muertes de niños por desnutrición, niños menores de 5 años en Antioquia y en Urabá, en una región que puede ser la despensa agrícola de Colombia. Eso es impensable, pero es real. Le debemos apuntar a indicadores como la mortalidad por desnutrición, la mortalidad por infección respiratoria, por enfermedad diarreica. Entonces allí hay temas muy relacionados con los servicios de atención primaria en salud, pero también con el fortalecimiento de los hospitales públicos en esta subregión, que yo creo que es una deuda que se tiene también con Urabá. Hay un proyecto que ya está avanzando, que es el futuro hospital de Apartadó. Regional. Allí hay una inversión cercana a 100.000 millones de pesos. Se necesitan 27.000 millones para la segunda etapa, más la dotación. Pero además creemos que hay que invertir en el hospital de Turbo, en el hospital de Chigorodó, en el hospital de Necoclí. Son hospitales o infraestructuras muy antiguas que es necesario repotenciar, invertir en ellas para ese Urabá turístico, para ese Urabá portuario, para ese Urabá que va a ser pues prácticamente la región con más desarrollo en Antioquia en los próximos años. Pues estas son varias de esas peticiones que entregaron la comunidad, que entregó mejor la comunidad para la construcción de ese Plan Nacional de Desarrollo, pero retomemos esa ilusión porque hemos visto la movilización de cientos de ciudadanos allí en la región quienes han solicitado que sea Urabá la sede de los Juegos Deportivos Nacionales del año 2027. Con ese sueño que sé que compartimos todos, y voy a pedirle a todos que le mandemos ese mensaje aquí al presidente y a Colombia: los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales aquí en Urabá el año 2027. Vamos a unirnos todos en un grito. Vamos todos en la tribuna, todos aquí. Urabá 2027. Urabá 2027. Bueno, ¿qué cara le hizo el presidente a esa solicitud específica de la sede de los Juegos Nacionales? Que obviamente se van a lanzar otras candidaturas, pero ¿qué cara le hizo? Porque el fervor de la gente es mucho con el tema deportivo. Bueno, el presidente, pienso, fue muy prudente porque yo creo que él no puede pues anticiparse, pero yo creo que le pusimos la vara muy alta. Sí. Yo creo que él, Claro. además del enorme cariño que le tiene Urabá al presidente Petro, porque eso no hay ninguna duda, ayer lo sentimos en ese estadio, prácticamente hubo
pues casi que una ovación en la entrada del presidente. Él reconoció eso, una región que votó masivamente por el presidente Petro, entonces ahí hay un elemento, casi que un compromiso del presidente de devolverle a Urabá el cariño que Urabá le tiene, pero además la cantera deportiva que es Urabá. Yo creo que el país tiene una deuda con Urabá. Yo creo que hay dos elementos. Ya lo otro es el trabajo que viene en inversión en infraestructura deportiva. Recordemos que hay una primera etapa para la construcción del centro de alto rendimiento de Urabá en Apartadó. Y seguramente la definición de los juegos conllevará una segunda etapa, pero a invertir en más infraestructura deportiva. Imagínense esto. Si Urabá hoy es la cantera de deportistas que es, con deficiencias en la infraestructura deportiva, ¿cómo será Urabá con más y mejor infraestructura en todos los municipios? Mejor dicho, se vuelve Urabá la cantera mundial del deporte. Y yo creo que ese es el reto al que le debemos apuntar. Y ese es el camino. Secretario, bueno, de Urabá, que ocurrieron cosas muy importantes ayer allá, que fue foco también de noticia nacional por esos diálogos vinculantes. Usted, junto con el gobernador Aníbal Gaviria, van para Granada. ¿Qué va a suceder allá en el Eso es oriente hoy, del ¿no? departamento? Sí. Eso va a ser Sí, vamos a estar hoy en San Luis y en Granada. Sí. En Granada vamos a ir a cumplir un compromiso. Cuando yo estuve como gobernador encargado el año pasado, hubo en las noticias un llamado de atención por el mal estado de la infraestructura de la Casa de la Cultura y de la sede de El Nunca Más. Es la sede de la memoria en el municipio de Granada. Estuvimos allí, nos comprometimos en hacer una inversión. Quedamos con el compromiso de que el alcalde de Granada nos presentaba estudios y diseños. Ya tenemos los estudios y diseños y hoy vamos a ir a hacer ese anuncio importante. La gobernación va a entregar 1.500 millones de pesos para la intervención de la Casa de la Cultura y de la sede del Nunca Más, que es la sede de la memoria en un municipio como Granada, que también sufrió con rigor todos los efectos de la violencia en el oriente de Antioquia, de tal manera que ese es el motivo. Y en el municipio de San Luis vamos a entregar el Centro Día Vida, que es la casa del adulto mayor. Es una obra muy importante. Nosotros, esas son las cosas bonitas que uno se encuentra en los gobiernos, que se vuelven oportunidades. El gobernador nos puso la meta de que al final del gobierno todos los municipios de Antioquia tengan mínimo un centro Día Vida para los adultos mayores. ¿Y cómo avanza ese proyecto de los centros vida, secretario? Muy bien, Paula. Miren, nosotros cuando llegamos al gobierno había 40 municipios que ya tenían sede de centro día construido por ellos, con recursos propios o recursos de regalías. El gobierno anterior entregó 28 y había 9 que estaban en una situación casi que de elefantes blancos, porque les faltaban recursos o porque tenían deficiencias técnicas en la formulación de los proyectos. Esos 9 ya los salvamos y los estamos sacando adelante. Eso quiere decir que nosotros vamos a entregar 57. De esos 57 hay 34 que ya están o en ejecución o en obra, o unos terminados, como el de San Luis. Y tenemos unos 14, 15 que están en formulación o pendientes de asignación de recursos para que arranquen obra. Lo que estamos de alguna manera proyectando es que el año entrante en todos los municipios de Antioquia exista un centro Día Vida. Y allí quiero pues siempre mencionar con gratitud primero el acompañamiento de la Asamblea Departamental de Antioquia. Hay una ordenanza que define el recaudo de estampilla pro anciano. Con esos recursos es con los que podemos hacer estas inversiones. Y lo que decía la ordenanza es que el 30% de los recursos eran para infraestructura y el 70% para proyectos sociales. Nosotros invertimos esa ecuación, 70% para infraestructura, 30% para proyectos sociales. Esa autorización de la Asamblea es que nos va a permitir cumplir esa meta de que al final de nuestro gobierno en todos los municipios existan los centros Día Vida. Pero lo segundo, el gobernador se comprometió en campaña a crear la gerencia de la población mayor. Ya esa gerencia está creada
ya existe la política pública de la población mayor de Antioquia, que finalmente lo que busca es mejorar la calidad de vida de la población mayor de Antioquia, que en cifras gruesas pueden ser un poco más de 1 millón. Listo, me encanta ese tema y aquí los alcaldes cuando vienen nos cuentan Siempre la lo maravilla mencionan, sí. que han hecho y cómo le encanta, cómo le fascina a la gente de la tercera edad y no tampoco a los tantos tan viejos. Jota ya va por allá a mirar y le gusta esos lugares porque son bien hechos, con recreación, unos tienen hasta piscina, otros tienen huertas, es una maravilla. Venga, no lo puedo dejar ir sin un tema muy importante y es el tema de los pasaportes. Antioquia tiene un montón de gente que le encanta viajar, pero hay mucha fila con ese tema. Incluso en las regiones hay problemas porque la gente tiene que desplazarse hasta la ciudad de Medellín. ¿Qué decirle a la gente sobre ese tema? Bueno, este es un tema que venimos interviniendo. Lo primero es dar algunas cifras. En el año 2019, la Oficina de Pasaportes expidió 143.000 pasaportes. En el año 2020, pandemia, COVID-19, 45.418. En el año 21, 131.520. Y este año, 2022, con corte a septiembre, 217.000 pasaportes. Es decir, estamos prácticamente duplicando la cifra del año 2019. Este año vamos a estar muy cerca a 300.000 pasaportes. 300.000. Nosotros en el año 2020 teníamos 13 ventanillas, hoy tenemos 28. 28 ventanillas en tiempo real expidiendo pasaportes, pero además tenemos la sede, digamos, descentralizada en Sabaneta y estamos haciendo una gestión con la Cancillería para tener sedes en Apartadó, en Caucasia, descentralizadas. Bueno. No es lógico que una persona tenga que venir desde Apartadó hasta Medellín a tramitar un pasaporte. Estamos en esa ruta. Pero lo otro es que estamos cambiando, haciendo una inversión de cerca de 1.000 millones de pesos en el software, en la plataforma, para evitar que los tramitadores sean los que prácticamente aprovechen esa gran solicitud de pasaportes y se beneficien económicamente. No se necesita pagar intermediarios o estos tramitadores. Vamos a abrir ya este sábado posiblemente o a más tardar el lunes acá en Plaza de la Libertad una oficina para entregar pasaportes, porque esa oficina es pequeña y aún con las 28 taquillas, allá tenemos 3 taquillas para entregar. Si ustedes van y se asoman, allá hay una fila para tramitar y otra para reclamar. La sede para reclamar va a quedar en Plaza de la Libertad, acá mismo. Ah, buenísimo. Ya está lista, le estamos haciendo pues las últimas adecuaciones y eso nos va a permitir en la sede principal abrir más taquillas para trámites. Buena noticia. Además de las taquillas acá en Plaza de la Libertad para la entrega de pasaportes. Todo esto buscando prestar un mejor servicio, buscando evitar intermediarios o tramitadores y buscando cortar cualquier forma, honestamente, de corrupción relacionada con el trámite de pasaportes. Muy bien. Secretario, ¿qué opinión le merece a usted? Lo voy a sacar de Antioquia, pero pues esto es de interés nacional. ¿Qué opinión le merece lo ocurrido en Bogotá con esos ataques a la fuerza pública cuando llegó simplemente a hacer presencia frente a una protesta de indígenas? Pues Andrea, muy lamentable. Esto es una situación que debemos rechazar, en primer lugar, por lo que representa la fuerza pública, la Policía Nacional. Rechazar estos actos violentos. Este es un gobierno que le apuesta a la vida. Nosotros estamos convencidos que el diálogo debe ser el mejor camino para resolver los conflictos. Esto es una situación injustificable, pero lo segundo, yo honestamente pienso que frente a estos hechos, que son hechos delictivos, porque aquí se cometen delitos, debe haber una respuesta clara y contundente de la justicia. Se deben identificar estas personas, se deben judicializar y se deben someter a la justicia. Nosotros siempre hacemos un llamado al diálogo, a que no son necesarias las vías de hecho. En este momento tenemos un bloqueo en la vía al Urabá Norte, en el sector del Totumo, en Necoclí. Este bloqueo se dio ayer en la tarde, lo cual está generando una afectación gravísima
a las personas que usan la vía que van hacia Arboletes, hacia Necoclí, hacia San Juan, San Pedro de Urabá o a Montería. Y este bloqueo se da por rechazo a una decisión de un juez de restitución de tierras, pero es que una orden de un juez se tiene que acatar, se tiene que cumplir. Estamos ya coordinando con Ministerio del Interior, con la Unidad de Víctimas a nivel territorial y con la Gobernación de Antioquia para hacer presencia, pero el llamado que hacemos es: no son necesarias esas vías de hecho que afectan a otras personas, que vulneran los derechos de otras personas. Ayer veíamos con mucha preocupación que una ambulancia que iba con una persona grave no la dejaron pasar, lo cual se constituye sin duda en otro delito. De tal manera que rechazar con total contundencia esos actos violentos contra la fuerza pública y pedir que se judicialicen estas personas. Pues, secretario, todo eso que usted nos dice tiene que ver mucho con un tema nacional que está generando polémica en estos momentos y que pasa por el Congreso de la República, y es el proyecto de ley de orden público. Lo quiero invitar para que analicemos el sondeo que tenemos esta mañana para todos nuestros televidentes y los resultados. Muy bien. Vamos a revisar cómo responden las audiencias. ¿Estaría de acuerdo con que el presidente pudiera indultar a condenados por acciones durante las protestas sociales? En Twitter un 21% dice que sí está de acuerdo, un 71% se va por el no. Vamos a ver cuáles son sus respuestas en Facebook. Nos dice que sí está de acuerdo, el 23%, no 77%. Y la red social Instagram dice que sí, el 14%, y no está de acuerdo el 86%. Los leemos también en las redes, sus opiniones. Opiniones. Luis Alberto Pinzón nos dice: en un país que necesita generar espacios de inicio de una paz real, se debe considerar la posibilidad del perdón, no solo a la mal llamada primera línea, sino a todas las personas que se vieron inmersas en actuaciones violentas, motivados en un gobierno de represión. Jorge Ed Duque nos dice: la incoherencia, se indulta por un lado y por el otro se saca un cartel ofreciendo recompensas por capturar personas que están en la misma primera línea. Rosa Inés C., en @creando conciencia 5, dice: el anterior gobierno propició la revuelta social. El diálogo con los marchantes no se dio. Por su lado, este gobierno puede realizar indultos a los involucrados, sean ciudadanos o fuerza mayor o fuerza pública, que no hayan cometido delitos comprobados con el material judicial aportado a jueces. Y Lina Marcela Rico dice: el Poder Ejecutivo no debe intervenir en las funciones del Poder Judicial. Secretario, ¿usted cómo ve las respuestas de los televidentes sobre este tema y también esas reglas del juego? Ya lo hablábamos un poco acerca de todo ese proceso que se ha denominado por parte del Gobierno Nacional de paz total, pero con ese enfoque de lo que pasa en las protestas sociales. Sí, Paula, a ver, varias cosas. Yo ahora me referí a unas reglas de juego claras para todos los procesos de diálogo, de sometimiento. Yo estoy de acuerdo en que haya diálogos, pero con reglas de juego claras. Claramente los resultados de la encuesta muestran que las personas no están de acuerdo con que haya impunidad, perdón, y que las personas que han cometido delitos pues no paguen por ellos. Yo siempre valoro, y voy a poner un ejemplo, cuando los acuerdos de La Habana, hubo cosas con las que estábamos de acuerdo, pero hubo otras con las que no. Posiblemente esos acuerdos habrían podido ser distintos o mejores para unos o para otros, pero yo sí prefiero esos actores desarmados que armados. Claro. Porque este país ha sufrido demasiado con la violencia por más de 40 años. Es que nuevamente, que en Antioquia todavía se asesinen al año cerca de 2.000 personas. Eso es mucho homicidio. Claro. Remedios hoy tiene la tasa de homicidios más alta de Antioquia lejos. Remedios. Es el segundo municipio en homicidios después de Medellín. Sí, señor, increíble. ¿Por la tasa? Por el número y por la tasa. Por el número también. Eso es una cosa impresionante. Entonces, hay que hacer algo distinto. Y yo sí creo que estos procesos de diálogos deben llevar
a que se sometan, a que entreguen las armas, a que no vuelvan a delinquir con reglas de juego claras. Y el segundo mensaje, tenemos que aprender de los procesos anteriores. Este país, ¿cuántos procesos de diálogos ha tenido? El M-19, el EPL, las autodefensas, Justicia y Paz, las FARC, y ahora hay otros nuevos procesos, posiblemente unos mejores que otros, posiblemente con imperfecciones, pero yo creo que tenemos que aprender de todos esos procesos previos y que en las reglas de juego que se definan hoy se recojan esos aprendizajes de los procesos anteriores. Y yo tengo honestamente una preocupación. Yo pienso, y lo digo pues con mucha prudencia, paz total sí, pero que no sea una utopía la paz total. ¿Por qué? Porque mientras en Colombia siga existiendo el narcotráfico en el nivel que tiene Colombia, con la cantidad de cultivos ilícitos que hay en Colombia, no va a haber paz total. Porque va a haber actores ilegales que no saben hacer otra cosa y que se van a quedar al margen de la ley viviendo de una renta criminal del tamaño del narcotráfico. Yo creo que ahí hay un tema que es estructural y obviamente tiene que haber mucha más inversión social, más inversión en educación, en proyectos productivos. Un ejemplo, los programas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Usted llega donde un campesino en Ituango y le dice, tiene que erradicar, y lo apoyamos con un proyecto productivo. Yo creo que esos procesos hay que mejorarlos. Yo pienso que si no hay acompañamiento a ese campesino en el proyecto productivo, si no se le legaliza la tierra, se le titula la tierra, porque ellos cultivan en terrenos baldíos, que se le dé tierra, que se le acompañe y se le haga asistencia técnica, pero lo más importante, que los productos que ellos produzcan en el campo se puedan comercializar. Un campesino en Mutatá produce yuca y la vende a pérdida. Tiene que haber un encadenamiento inclusivo para esos productos del campo, para que realmente ellos sean casi que la garantía, la seguridad alimentaria de Antioquia. Si usted llega y les erradica forzosamente, ellos al mes vuelven y siembran. Claro. Sí. Si no se acaban los cultivos ilícitos, si no se acaba la cadena del narcotráfico, yo creo que no va a haber paz total. Entonces esas reglas de juego tienen que aprender de los procesos anteriores, pero yo creo que el reto más grande que tiene en Colombia en términos de los ilegales está en el narcotráfico y en la minería ilegal. 7 de la mañana, 41 minutos. Luis Fernando Suárez Vélez, el CERES de Seguridad Humana y Gobierno en el departamento de Antioquia, pues le queremos agradecer por acompañarnos esta mañana con esos temas tan importantes. Pero espere que todos queremos hacer la misma pregunta. Todos tenemos la misma pregunta, pero igual la otra. No, yo sé, yo también la tengo. Pues yo también no la lo saque tengo. tan ligero. Encomendamos a Juan. Secretario, recibimos una noticia ayer, quiero que nos la confirme a la audiencia. ¿Es verdad que usted presentó su carta de renuncia el día de ayer? Y si es eso cierto, adelantarnos a darle el agradecimiento a nombre de los antioqueños, de esa gente que nos ve en las regiones, que usted los acogió. A usted le tocó bailar con la más fea, le tocó la época de la pandemia, le tocó ser gobernador encargado, le tocó todo ese tema duro, que fue muy duro, esos temas cuando estuvimos completamente aislados. Luego vino la transición, trabajar a la par de partner principal del señor gobernador. Ha sido usted un hombre que las regiones lo reconocen, lo agradecen. Igual cuando usted lo decía ayer, esa ovación cuando llegó el presidente, cuando llegó el gobernador a Urabá, también a usted lo vimos en las imágenes, las señoras, los niños lo cogían. De verdad que muchas gracias y cuéntenos primero si fue cierto lo de la renuncia y ya veremos qué dicen mis compañeros para lo que sigue. Sí, Juan, sí, ya dimos ese paso esta semana, pero no me la han aceptado. O sea que todavía no sabemos si mañana es su último consejo de gobierno con esta Exacto, administración. no me la han aceptado. Y dimos ese paso, Juan. Yo llevo 34 años de vida de servicio público y eso a mí pues me alegra mucho, me enorgullece. Estamos dando ese paso para seguir recorriendo el departamento, para seguir conversando con la gente, escuchando
sus preocupaciones, sus angustias, sus tristezas, pero también sus proyectos. Y vamos a recorrer el departamento, vamos a construir un camino. Yo creo que es muy importante el momento histórico en el que estamos. Colombia hoy tiene unas coyunturas sociales, económicas, políticas, y creo que va a ser muy importante construir alianzas, construir mucha unidad para seguir trabajando por Antioquia, por Colombia, para seguir sirviéndole a la gente. Para nosotros es un enorme honor servirle a los antioqueños, servirle a la gente, y nos llena de alegría esos reconocimientos que nos hacen, los saludos cariñosos de la gente. Eso es lo que nos estimula a seguir trabajando. Esto es complejo, pero tenemos esa vocación de servicio y vamos a seguir en ese camino. Concretamente, ¿usted quiere ser gobernador de Antioquia? Mire, a usted, desde que fue gobernador encargado, la gente nunca ha dejado de decirle gobernador, porque lo recuerdan con todo el cariño y la gratitud. ¿Usted quiere ser gobernador de Antioquia? Pues, Andrea, digamos que está dentro de los propósitos. Yo digo que puede ser una sana obsesión, pero yo creo que más importante que el nombre de Luis Fernando Suárez, va a ser necesario poner a un lado los egos personales y buscar alianzas, buscar unidad en torno a los propósitos superiores de Antioquia y de Medellín. Y en esa construcción de alianzas, escuchar la gente y lo que la gente diga, escuchar los gremios, los empresarios, el sector social, la academia, y eso nos irá mostrando el camino, siempre en las manos de Dios, que nos ilumina, nos muestra el camino correcto, y vamos a trabajar por servirle a Antioquia y servirle a Colombia como lo hemos hecho por 34 años. Nos da la primicia cuando lo decida. Todavía es muy temprano para eso, yo creo que es muy temprano, pero pues por ahora es escuchar la gente y de acuerdo a lo que la gente nos diga, pues definir el año entrante qué va a pasar. Pero se va a dedicar a recorrer Antioquia y ese es un indicio, secretario. Entonces, sí, les deseamos todos los éxitos y, por supuesto, agradecimiento también por esa labor que desempeñó durante todo este tiempo al frente de muchas decisiones que se tomaron en nuestro territorio. Muchas gracias, Paula, Andrea, don Jaime, Juan. Muy bueno el café. Ese café bueno que se toma uno en los municipios. Aunque sea solo por el café. Sí. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Ha sido un enorme honor, un placer enorme. Les digo que sentimientos encontrados. Claro. Porque es como salir en un momento complejo, pero yo creo que tenemos esa responsabilidad y la vamos a asumir con toda la decisión, con toda la fuerza, con toda la convicción, siempre respetando los principios, los valores y escuchando a la gente. Muchas gracias.